Estimados y estimadas estudiantes, vamos a resolver el siguiente problema. Nos entregan este circuito y nos dicen que debemos calcular, por un lado, el valor de I sub 0 y B sub 0, que serían esta corriente y esta tensión, y por otro lado, calcular la potencia entregada por las fuentes independientes y la potencia disipada por las resistencias de 10 ohm y 1. Vamos a partir haciéndolo mediante el método de malla. Planteamos nuestras mallas I1, I2, I3 e I4. Entonces, para el caso de la malla I1, observamos que entre la malla I1 y la malla I2 tenemos una fuente de corriente, da lo mismo si es dependiente o independiente, pero si tenemos esa fuente de corriente tenemos que aplicar supermalla. Por lo tanto, aplicamos la supermalla alrededor de toda esta línea semicontinua que tengo acá, y vamos a tener para la supermalla menos 9, porque estamos entrando por acá por el positivo. Recordemos que esta es una forma distinta de mostrar una fuente de tensión continua, en donde acá tenemos el positivo y acá tenemos el negativo. La línea más corta representa el negativo y la línea más larga el positivo. Por ende tendríamos menos 9, porque estaríamos entrando por el negativo, más 2 veces I sub 1, pasamos a la siguiente malla, más 1 factor de I2 menos I4, más 3 veces factor de I2 menos I3, y eso es igual a 0. Con eso ya tenemos nuestra ecuación. Podemos ordenar acá esta ecuación. Tenemos 2 y 1, 2 y 1, y 2 aparece acá con un 1 y acá con un 3, serían 4 y 2, y 3 sería menos 3 veces, menos 3 y 3, y 4 aparece 1 menos y 4, y eso va a ser igual a 9. Y tendríamos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación de la supermalla nos va a decir que cómo se relaciona esta fuente dependiente de corriente con las corrientes de malla. Entonces, para esta fuente de corriente tenemos que ver cuáles van en el mismo sentido, sería I2, y cuáles van en sentido contrario, que sería I1. Por ende, 0,3 veces B sub X va a ser igual a I2 menos I1. Ahora, este B sub X es la tensión que tiene esta resistencia, 3 ohm. Por lo tanto, va a ser 3 veces I2, puesto que I2 está entrando por el terminal positivo, menos I3. Si reemplazamos esto acá, vamos a tener que 0,3 veces por 3 de I2 menos I3 es igual a I2 menos I1. Podemos expresar este 0,3 en fracción, sería 3 partido en 10, 3 partido en 10 multiplicado por 3, nos queda 9 partido en 10, que sería 0,9, y finalmente tenemos 0,9 y 2 menos 0,9 y 3 es igual a I2 menos I1. Ordenamos esta ecuación, dejamos I1 a la izquierda, nos queda I1. Si I2 lo dejamos allá, nos va a quedar como negativo, y allá tenemos 0,9 positivo, por ende nos queda menos 0,1 I2 menos 0,9 I3, y eso es igual a 0. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. La tercera ecuación va a salir directamente de aplicar el método de mallas acá a I3. Tenemos esa fuente de tensión, que no implica un caso particular, y que acá tenemos que trabajar tal cual, sería 4 veces IX, e IX es esta corriente. Por lo tanto, en el caso de la malla I3, sería 3 veces I3 menos I2, más 4 I sub X, más 5 I3 es igual a 0. Observemos que I sub X es la corriente que va en este sentido, por esta rama, y por lo tanto I sub X sería igual a I3. Y X es igual a I3. Esto implica que esto finalmente nos queda 3 I3 menos 3 I2 más 4 veces I3 más 5 veces I3
va a ser igual a 0. Y por ende, la ecuación ordenamos y nos queda menos 3 veces. Y 2, 3 más 4 van a ser 7, serían 12 veces. Y 3 es igual a 0. Esa es nuestra tercera ecuación. Y nuestra cuarta ecuación, que sería para la malla I4, observemos que acá estamos dentro del otro caso particular en donde tenemos una fuente de corriente que es parte solo de una malla. Por lo tanto, esta corriente de malla, que tiene el mismo sentido que la fuente, va a quedar definida por el valor de la fuente. Y por ende nos va a quedar que I4 es igual a 3 amperes. Esa es nuestra cuarta ecuación y nosotros ahora podemos ordenar esto de manera matricial, teniendo por un lado que vamos a tener 2, 4, menos 3, menos 1. En la siguiente ecuación, que es 2, tenemos 1, menos 0,1, menos 0,9 y 0. Luego tenemos 0, tenemos menos 3, tenemos 12 y tenemos 0 y en la última tenemos 0, 0, 0 y 1. Esto multiplicado por cada una de mis variables, que en este caso sería I1, I2, I3 e I4, es igual a cada uno de los términos a los que están igualados, 9, 0, 0 y 3. Lo que nosotros hacemos es esta matriz de coeficientes, la elevamos a la menos 1 y la multiplicamos por esta matriz para encontrar cuánto es I1, I2, I3, bueno, e I4, que ya venía definido, y que I4 va a ser 3 amperes. Pero si nosotros resolvemos el sistema, tenemos los siguientes valores. Resolviendo este sistema tenemos que I1 va a ser igual a 1 amper. Tenemos que I2 va a ser igual a 3,077 amper. I3 va a ser igual a 0,77 amper. Y I4 ya lo habíamos calculado, ¿ya? Por lo tanto, ahora que tenemos nuestras corrientes de malla, simplemente debemos encontrar, para el caso de la parte número 1, cómo se relacionan estas corrientes de malla con B sub 0 y con I sub 0. Primero, para B sub 0, sabemos que B sub 0 va a ser igual a esta tensión que está acá, y esa va a ser I2 menos I4 multiplicado por 1. O sea, B sub 0 es I2 menos I4, y eso multiplicado por 1. O sea, B sub 0 va a ser igual a 3,077 menos 3. Y eso finalmente nos queda un valor de 0,077 volts. O sea, nos da un valor de tensión para B sub 0 bastante bajo. Mientras que I sub 0 es esta corriente y va a ser igual a I1, por lo tanto I sub 0 va a ser igual a 1 amper. Y con eso ya tenemos la primera parte, y la segunda parte nos pide calcular la potencia entregada por las fuentes independientes y la potencia disipada por las resistencias de 10 ohm y de 1 ohm. Entonces, en el caso de esta fuente de tensión, recuerden que para calcular potencias entregadas, nosotros tenemos que trabajar con la convención activa, y en la convención activa asumimos que la corriente sale por el positivo. Entonces, para el caso de la potencia de 9 volt, sabemos que su tensión son 9 volt porque es una fuente de tensión, y la corriente sería I1 saliendo por el positivo. Por lo tanto, sería 9 por 1, 9 por 1, y eso sería igual a 9 watts, y como nos da positivo y trabajamos con la convención activa, nos está diciendo que esa fuente está entregando potencia. Ahora, para el caso de la fuente de corriente, se puede complicar un poco más, puesto que acá tenemos que calcular cuánto va a ser la tensión de esta fuente. Entonces nosotros asumimos esta tensión, le vamos a llamar B sub Y, y vamos a realizar
una ley de Kirchhoff de voltaje alrededor de ese lazo para determinar cuánto es V sub I. Entonces, hacemos esta ley de Kirchhoff de tensión. ¿Por qué necesitamos la tensión de esta fuente? Porque para calcular su potencia necesitamos tensión, su tensión y su corriente. Su corriente la sabemos que es 3 amperes, pero necesitamos su tensión. Entonces, partiendo por acá va a ser menos V sub I más 10 por I4, 10 por I4, menos 4 veces I sub X, que sabemos que es I3, menos 4 I3. Y como ya calculamos en este caso P sub 0, que lo tenemos acá, podemos directamente anotar acá B sub 0. Podríamos anotar I4 menos I2 por 1, pero al final nos va a terminar dando el mismo valor. Entonces ponemos menos B sub 0 y esto va a ser igual a 0. De esta forma, B sub Y va a ser igual a 10 I4 menos 4 I3 menos B sub 0. Si nosotros reemplazamos, obtenemos que B sub I es igual a 26,84 volts. Y nos dio positivo, eso quiere decir que efectivamente la polaridad es la que nosotros asumimos. Con eso ya podemos decir entonces que la tensión, perdón, la potencia que va a tener nuestra fuente 3 amperes es igual a su tensión, que dijimos que es 26,84, 26,84, y esto lo multiplicamos por la corriente, que son 3 amperes, saliendo por el positivo, es positiva, convención activa, multiplicado por 3, y eso es igual a 26,84 por 3, nos da 80,52 watts. Y también va a estar entregando potencia. Entonces con eso ya tenemos la otra potencia de la otra fuente. Y lo que nos faltaría sería la potencia disipada por las resistencias de 10 ohm y de 1 ohm. Para calcular la potencia en las resistencias, lo más sencillo, recuerden, potencia en las resistencias, lo más sencillo es, a pesar de que yo también puedo usar voltaje por corriente, es usar ya sea corriente al cuadrado por resistencia, que también es igual a voltaje al cuadrado partido por resistencia, porque así necesito solo una de las dos variables. En este caso me piden de la resistencia de 10 ohm, que sería esta que está acá, y yo sé que la corriente que está circulando por ella son 3 amperes. Entonces sería 3 al cuadrado por la resistencia. Por ende, la potencia de la resistencia de 10 ohm va a ser 3 al cuadrado por 10. 3 al cuadrado sabemos que es 9, pero esos 10 nos va a dar 90 watts. Las resistencias siempre disipan potencia. Por lo tanto, en este caso, siempre nos va a dar positivo. Y luego nos falta la potencia disipada por la resistencia de 1 ohm, que sería esta que está acá, y con esta podemos utilizar B sub 0, o también podemos decir I2 menos I4 al cuadrado, multiplicado por 1. En este caso, la potencia de 1 ohm va a ser I2 menos I4, nosotros también podríamos decir I4 menos I2, al quedar al cuadrado, la diferencia no va a ser no nos va a generar ningún inconveniente, digamos una cosa o la otra. Por lo tanto va a ser 3.077 I2 menos I4, que son 3, y esa diferencia al cuadrado. Y luego, bueno, esa diferencia habrá que multiplicarla por 1, va a dar lo mismo, y con eso nos queda que la potencia, que sería I2 menos I4 al cuadrado por 1, es igual a 0,00593 watts. O sea, esa resistencia en particular está disipando muy poquito. Y con eso tenemos todo lo que nos están pidiendo en el ejercicio y por ende lo podemos dar por concluido.